Hola a todos, regreso nuevamente con un nuevo videíto, en esta oportunidad acerca del tema de síndrome de la vena cava superior. Bueno, mi nombre es Flores Catiri Royler, estudiante de medicina de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. En cuanto a las generalidades, podemos definir al síndrome de la vena cava superior como un conjunto de signos y síntomas que se van a dar debido a la obstrucción de la vena cava superior. Esta obstrucción puede ser intrínseca o extrínseca, parcial o total. El primer caso de síndrome de la vena cava superior fue reportado por William Hunter en 1757 en un paciente que tenía aneurisma aórtico sifilítico. Este florido síndrome tiene el problema de que se presenta sin que se conozca la patología subyacente del paciente. Entonces, esto hace necesario que se tenga que realizar un diagnóstico etiológico para dar una terapéutica adecuada. La etiología de este síndrome ha ido variando con los años. En un inicio, las causas infecciosas eran las más frecuentes, como por ejemplo el aneurisma sifilítico, la mediastinitis tuberculosa, ¿no? Y poco a poco ha ido variando con los años. Hoy en día, la causa más frecuente son los procesos malignos, o sea, son las neoplasias. Pero hay que tener en cuenta que también ha tomado importancia los casos debido a trombosis, han ido en aumento. ¿No? Debido a que se están haciendo pues mayor número de procedimientos mínimamente invasivos o en la colocación de dispositivos intravasculares, ¿no? Pero esto ya sería como una causa benigna, ¿no? Pero hay que recordar que la causa más frecuente, o sea, la etiología más frecuente de obstrucción de la vena cava superior son los procesos malignos. Ahora, la gravedad del síndrome de la vena cava superior van a depender de la evolución, del grado, del nivel de obstrucción de la vena cava superior, así como también la cantidad de las venas colaterales que van a estar implicadas. Con respecto a la epidemiología, el síndrome de la vena cava superior solo en los Estados Unidos va a afectar a 15.000 pacientes anualmente. En el país de Argentina va a afectar a 1.500 pacientes anualmente. Entonces, este síndrome de la vena cava superior se va a desarrollar en aproximadamente 5 a 10% de los pacientes que tienen una lesión intratorácica maligna. Ahora, las masas del lado derecho tienen más probabilidad de causar una obstrucción de la vena cava superior, más que todo por la posición anatómica. Y este síndrome va a estar más frecuente en los varones debido a que hay una alta incidencia de cáncer de pulmón en esta población. O sea, es decir, que yo les había pues comentado, ¿no? Que la causa más frecuente de obstrucción del síndrome de la vena cava superior eran las neoplasias, pero me estaba refiriendo específicamente al cáncer de pulmón, ¿ya? Al cáncer de pulmón. Ahora, el síndrome de la vena cava superior en los niños es infrecuente, más que todo es secundario a lo que es una cardiopatía congénita, ¿no? O sea, es decir, la causa en los niños es más que todo iatrogénico, ¿no? Por ejemplo, puede ser secundaria a una cirugía cardiovascular, ¿no? Por una cardiopatía congénita o por un trasplante ortotópico de corazón, derivación ventriculoatrial por hidrocefalia o una cateterización, pues, ¿no? Venosa central para una nutrición parenteral, pero es muy infrecuente, ¿no? En los niños. Ahora, la etiología del síndrome de la vena cava superior. Les había comentado pues, que su origen puede ser en dos procesos, o pueden ser malignos, que son las más frecuentes, y pueden ser los benignos, ¿no? Pueden ser los benignos. Ahora, dentro de los procesos malignos, encontramos una serie de entidades que van a estar relacionadas al síndrome de la vena cava superior. Ahora, ¿cuál es la entidad que está más relacionada al síndrome de la vena cava superior? Es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de pulmón de células no pequeñas. Segundo, cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿no? ¿Y por qué el cáncer de pulmón de células no pequeñas es más frecuente relacionado, ¿no? Al síndrome de la vena cava superior? Porque más que todo su ubicación de esta entidad en el pulmón es más periférico. Es por eso que tiene responsable de aproximadamente 50%, ¿no? De lo que es de los casos de obstrucción del síndrome de la vena cava superior. Y segundo, ¿no? De un 25% más o menos, el cáncer de pulmón de células pequeñas. Más que todo porque tiene menor incidencia porque su ubicación en la vía aérea es más central. La otra entidad que le sigue al cáncer de pulmón va a ser el linfoma.
pero principalmente el linfoma no Hodgkin, ¿ya? El linfoma no Hodgkin. ¿Y cuáles son los subtipos de linfoma, ¿no?, que van a estar más relacionados, ¿no?, a lo que es al síndrome de la vena cava superior? Van a ser el linfoma de células B mediastínico primario, ¿ya?, y el linfoma linfoblástico también. Y hay otras más, por ejemplo, que son las que causan metástasis, principalmente el cáncer metastásico, que va a estar más relacionado al síndrome de la vena cava superior, es el cáncer de mama, ¿ya? Es el cáncer de mama. ¿Qué más? Hay tumores de células germinales, hay los timomas, los sarcomas, carcinoma esofágico, ¿no?, linfangitis tuberculosa, ya, pero estos son menos frecuentes. ¿Cuál es la más frecuente? Cáncer de pulmón de células no pequeñas. ¿Quién le sigue? Cáncer de pulmón de células pequeñas y el otro, linfoma. Acuérdate de estos tres, los principales, ¿ya? Los tres. Ahora, dentro de las causas benignas, tenemos los que les había comentado, los que estaban en aumento en los últimos años, ¿no? Debido al uso de dispositivos intravasculares, por ejemplo, ¿no? Por cateterismo, ¿no?, que es la más frecuente. Por un catéter de diálisis, es la que le sigue. Mediastinitis fibrosante, ¿no?, la que le sigue. Luego mesotelioma y hay otras entidades más, como por ejemplo el síndrome de Behçet, ¿no? Lo que es, por ejemplo, un marcapasos, ¿no? O lo que va a ser una reparación de un hematoma después de una disección aórtica, ¿no? O lo que es un aneurisma también te puede ocasionar un síndrome de la vena cava superior, pero es muy infrecuente, ¿no? Muy infrecuente. ¿Cuál es la más frecuente? Debido a catéter venoso, ¿no? Debido a un catéter venoso. Bien, ahora hablemos acerca de la fisiopatología del síndrome de la vena cava superior. Y para esto es importante conocer un poco de la anatomía de esta vena. Entonces, la vena cava superior se va a originar de la unión de las dos venas brachiocefálicas, tanto derecha como izquierda, a nivel del mediastino superior. La vena cava superior es el principal conducto para el retorno venoso o drenaje venoso de estructuras como la cabeza, el cuello, los miembros superiores y el tórax superior. Esta vena cava superior es un vaso de pared delgada, tiene baja presión y va a estar ubicada en el mediastino medio y va a estar rodeada de estructuras mucho más rígidas, como por ejemplo un ganglio paratraqueal, los ganglios mediastínicos, el bronquio principal derecho, la tráquea, ¿no?, la arteria pulmonar, la aorta, entre otras estructuras más. Ahora, el trayecto de la vena cava superior va a ser de unos 6 a 8 centímetros y se va a extender más o menos desde la unión de las dos venas brachiocefálicas y va a recorrer 6 a 8 centímetros. Los 2 centímetros distales van a estar dentro del saco pericárdico, o sea, en la aurícula derecha. Y es ahí donde se va a producir, pues, la unión de esta vena cava superior con la aurícula derecha. Ahora, el ancho de esta vena cava superior es de 1.5 a 2 centímetros. El vaso auxiliar principal de la vena cava superior va a ser la vena ácigos. Y esta vena va a desembocar en la pared posterolateral derecha de la vena cava superior, inmediatamente después de haber rodeado al bronquio principal derecho, formando lo que es el callado de la vena ácigos. ¿Y a qué nivel se da el callado de la vena ácigos? A nivel de T4. A nivel de T4 se va a dar el callado de la vena ácigos. Otros vasos auxiliares de la vena cava superior van a ser las venas mamarias internas, las prevertebrales, las costoaxilares, las perforantes y las intercostales. La presión venosa cervical normal es de 2 a 8 milímetros de mercurio, pero cuando existe obstrucción de la vena cava superior puede llegar a niveles de 20 a 40 milímetros de mercurio. Ahora, cuando la obstrucción está encima de la desembocadura de la vena ácigos, o sea, es decir, supraácigos, los síntomas y los signos son un poco menos floridos si es que la obstrucción estuviera infraácigos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque la obstrucción, como se encuentra por encima de la desembocadura de la vena ácigos, la sangre
va a retornar a la vena cava superior por estas venas, por las venas mamarias internas y las costoaxilares. Entonces, esto le da oportunidad al sistema ácido de poder manejar esta obstrucción, por lo tanto no se va a poder o no se observa una circulación venosa colateral en tórax abdominal, ¿no? Notable. Pero si es que la obstrucción se encuentra infraácigos, la sangre va a ser derivada a la vena cava inferior a través de las venas lumbares ascendentes e hipogástricas. Entonces, esto va a determinar que exista una gran circulación venosa colateral tóraco-abdominal. Pero a pesar de que en el supraácigos, ¿no?, los síntomas y los signos son un poco menos floridos, o se encuentra por encima de la desembocadura de la vena ácigos, va a haber una disminución del retorno venoso de toda la mitad superior del cuerpo, ¿no? Y por lo tanto, esto va a condicionar a que exista una dilatación venosa, porque acá como está la obstrucción, entonces va a haber una dilatación venosa y va a haber una extravasación de líquido hacia el tercer espacio, o sea, es decir, hacia el espacio intersticial, por lo cual esto va a condicionar a la aparición de edema. Edema en cuello, edema en cara, en cabeza, que son parte de los signos, ¿no?, y síntomas del síndrome de la vena cava superior. Dentro del cuadro clínico podemos encontrar signos y síntomas hemodinámicos, respiratorios, neurológicos y otros que se pueden dar también. Dentro de los hemodinámicos encontramos al edema facial, al edema de brazos, distensión de las venas del cuello. Dentro de los respiratorios encontramos a la disnea, ¿no?, que es el síntoma más frecuente, tos, disfonía. Y dentro de los neurológicos encontramos síncope, cefalea, mareo, confusión, obnubilación y apoplejía. Ahora, cuando el paciente presenta edema laríngeo o presenta edema cerebral, esto nos está condicionando, diciendo que el paciente se encuentra en un estado grave, por lo cual se tiene que actuar rápidamente. El cuadro sintomático del síndrome de la vena cava superior suele ser insidioso y los síntomas que frecuentemente originan consulta van a ser tirantez de cuello, que es el famoso signo de Stokes. El paciente también puede presentar disnea, que va a empeorar con el decúbito o va a empeorar con la flexión del tronco hacia adelante y en posición de cuclillas. Se puede dar también edema en esclavina, es decir, un edema en cara, cuello y ambas regiones supraclaviculares. Si es que el paciente tiene una neoplasia de base, ¿no?, que está comprimiendo al síndrome de la vena cava superior y también puede comprimir otras estructuras vecinas, se puede dar disfagia, tos, disfonía, dolor torácico o incluso compresión medular. Ahora, en cuanto a la exploración física, la literatura nos menciona, por ejemplo, que hay una triada clásica que nos podría orientar hacia un síndrome de la vena cava superior. O sea, una distensión de las venas yugulares externas, un edema en esclavina y una fascia botagada, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen observamos la distensión de las venas yugulares externas, una turgencia yugular. Aquí observamos un edema cervical, ¿no? Vemos también una circulación venosa colateral en el tórax de esta paciente. También podemos observar edema y plétora facial, ¿no?, edema en miembros superiores, taquipnea, cianosis, entre otras, ¿no? Existe un sistema de estadificación de gravedad del síndrome de la vena cava superior y esta fue dada por Yale. Lo clasificó en 6 grados, ¿no? Y esto, por ejemplo, el grado 0 nos dice que es asintomática. Entonces, es decir, que el paciente no tiene síntomas, pero sí se puede observar la obstrucción de la vena cava superior en una radiografía. El grado 1 nos dice que es leve. El paciente va a presentar edema de cabeza y cuello, ¿no? Puede presentar cianosis y plétora facial. El grado 2 es moderada. El paciente presenta edema de cabeza, cuello, pero ahora va a tener un deterioro funcional, es decir, disfagia, tos, ¿no? O también puede tener
deterioro leve, moderado de la conciencia, movimientos de párpados y mandíbula, alteraciones visuales también que pueden ser causadas por un edema, ¿no?, ocular. El grado 3 nos dice que es grave. El paciente va a tener edema cerebral leve o moderado. Va a presentar edema laringio también, leve o moderado. Y también una disminución de la reserva cardíaca. El grado 4, afectación vital, ¿no?, que les había mencionado anteriormente también, ¿no? Edema cerebral significativo o edema laringio, ¿no? También va a tener una afectación hemodinámica, ¿ya?, como por ejemplo síncope sin factores precipitantes, hipotensión e insuficiencia renal. Y por último, el grado 5, que ya es fatal, ¿no? O sea, la definición prácticamente ya es muerte, ¿no? El diagnóstico es básicamente clínico, pero se debe de realizar una serie de estudios de imagen y correlación histológica para poder garantizar un correcto tratamiento. Primero, empezamos con la historia clínica, ¿no? Realizar una buena anamnesis y un examen físico enfocado a la duración de los síntomas, a los antecedentes de procedimientos invasivos del paciente o las enfermedades que ha tenido. Todo esto nos puede ayudar a descartar patologías que pueden simular el síndrome de la vena cava superior, como una insuficiencia cardíaca congestiva, una neumonía, una tuberculosis, un EPOC, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, un taponamiento cardíaco, un aneurisma aórtico torácico. O sea, más que todo realizar un diagnóstico diferencial. Luego de ello, podemos pedir pruebas de laboratorio, como un hemograma, bioquímica sanguínea que incluya urea, creatinina, sodio, potasio y también un perfil de coagulación. Luego de ello, podemos hacer estudios de imágenes. Primero, una radiografía de tórax, en la cual vamos a encontrar ensanchamiento del mediastino superior, derrame pleural, masa iliar derecha, infiltrados bilaterales en el parénquima pulmonar o también nódulos paratraqueales calcificados. Luego de ello, también podemos solicitar una tomografía, ¿no?, una tomografía con contraste, que hoy en día es el de elección y es el más utilizado porque además de confirmar el diagnóstico, también nos permite valorar el nivel y la gravedad de la obstrucción. La resonancia magnética se puede pedir en caso de que el paciente sea alérgico al contraste o si es que tenga pues una enfermedad renal. Si el paciente tuviera síndrome de la vena cava superior, pero debido a una trombosis, en este caso la cabografía es el gold estándar para poder observar la red venosa colateral, la extensión del trombo dentro del vaso y también el grado de obstrucción. Luego de ello, también tenemos que realizar un estudio histopatológico, ¿no? Porque antes de iniciar el tratamiento con radioterapia o quimioterapia, se tiene que confirmar histológicamente, ¿no?, mediante biopsia. Y esta biopsia se puede realizar guiada por imagen o con algún procedimiento invasivo como broncoscopía, mediastinoscopía o toracoscopía para poder determinar el tumor primario, o sea, la neoplasia de base, ¿no? El manejo del síndrome de la vena cava superior se basa en dos pilares. Primero, alivio de los síntomas y segundo, el tratamiento de la causa subyacente. En cuanto entonces a la medida de soporte que se hace, es elevación de la cabecera de la cama del paciente 45 grados, oxigenoterapia, administración de diuréticos y glucocorticoides para disminuir el edema. Luego de ello, se hace una valoración de la gravedad de los síntomas del paciente. Si el paciente tiene síntomas grado 4, por ejemplo, un edema laringio o tiene un edema cerebral, se hace la colocación de un stent urgente o también se hace una trombólisis. Luego de realizar estos procedimientos, se hace un diagnóstico histológico. Al igual que si es que tuviera síntomas grado 1, 2 y 3, aquí se hace también un diagnóstico histológico para luego realizar o ver, ¿no?, si es que se
puede realizar quimioterapia, radioterapia o también realizar un manejo quirúrgico. Si es que el paciente tiene un cáncer de pulmón no microcítico, ¿no? Se puede manejar con radioterapia o también con quimioterapia. En el caso de un cáncer de pulmón microcítico, el tratamiento inicial es quimioterapia, pero aunque también se ha presentado evidencias de utilizar quimioterapia y radioterapia y ha tenido resultados exitosos. En el caso de un linfoma, o sea, un linfoma no Hodgkin o un tumor de células germinales, el tratamiento inicial es quimioterapia. En el caso de un timoma o un carcinoma tímico o de una masa residual de tumor de células germinales, se hace una cirugía, o sea, un manejo quirúrgico. Ahora, en el caso, por ejemplo, del manejo quirúrgico, se hace dos tipos, un bypass o una resección completa del tumor. En el caso del bypass, se desvía la sangre hacia el atrio derecho, o sea, hacia la aurícula derecha, y como contraindicaciones es que haya una trombosis extensa o una coagulopatía irreversible o algún proceso infeccioso. Y en el caso de una resección completa del tumor, se hace más que todo la resección del tumor y la vena cava superior y posteriormente se hace una reconstrucción de la vena cava superior con un implante venoso. Ahora, en cuanto a las modalidades del tratamiento, ¿no? Entonces existen tres, ¿no? La terapia con radiación, la quimioterapia y la colocación de prótesis vasculares, o sea, un stent, ¿no? Ahora, el tiempo de alivio de los síntomas. Por ejemplo, en el caso de una radioterapia es entre 3 y 30 días, pero generalmente es a los 9 días se está viendo el alivio de los síntomas en caso de administrar radioterapia. En el caso de quimioterapia, el alivio de los síntomas se ve entre 1 a 2 semanas. Y en el caso de la colocación de un stent, a las 72 horas, o sea, a los 3 días. Ahora, en cuanto al pronóstico del paciente, si el paciente tiene cáncer de pulmón de células pequeñas, la quimioterapia y la radioterapia mejoran el 77% del síndrome de la vena cava superior y 17% de los pacientes pueden presentar recurrencia. En el caso de carcinoma pulmonar de células no pequeñas, la mejoría es cerca del 60% y la recurrencia del síndrome es 19%. Si colocamos un stent en un 95% de los pacientes, se alivian los síntomas, pero se asocia a un incremento de la morbilidad si es que se administra juntamente con anticoagulantes. La mediana de sobrevida de los pacientes que tienen síndrome de la vena cava superior va a estar entre 1 a 10 meses y la sobrevida global al año va a ser del 24% y si es a los 5 años disminuye al 9%. Muchas gracias. Si es que les gustó la explicación del tema, por favor regalarme un like en mi página de Facebook, Repaso Médico RFC, y compartirlo para que así pueda llegar a muchas más personas. Hasta la próxima.